Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Se vino la agüita? Gracias al Señor. Y bueno, más de algunos se le ha de haber mojado el colchón, las sábanas. Nos agarró aquí en el templo. Y bueno, ¿para qué molestarse si la lluvia la manda el Señor? Y si hubiéramos sabido que iba a llover, pues dejamos las cosas cerradas. Pero bueno, no se vaya a enojar. Mejor pues cambie esas sábanas. Dios bendiga a todos, hermanos, amén. Damos gracias porque en la mañana pues hubo varias participaciones para la honra y gloria del Señor. Todo de verdad que bien bonito. El Señor siga bendiciendo a su iglesia. Y bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 7. Segunda carta a los Corintios, del versículo 1 al versículo 7, dice así la palabra del Señor. Vamos a le voy a dar lectura. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Todos el 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Vamos ahora. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por este espacio, Señor. Gracias por la bendición y oportunidad que nos da de congregarnos. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que uses su palabra, Señor, y que algo nos llevemos en nuestra vida, Padre, y que salgamos edificados, bendecidos, Señor, comprendiendo y entendiendo tu palabra. Dame palabra fácil, Señor. Dame sabiduría, inteligencia. Y permite, Señor, que en todo momento sea usted quien hable en esta tarde, Señor. Bendice tu palabra, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda carta a los Corintios es continuidad de una serie de problemas que estaba atravesando la iglesia. Es decir, que no le bastó a la iglesia local, no le fue suficiente a la iglesia local la primera carta, por lo que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de dirigir otra segunda carta, esto con la finalidad de que las cosas cambiaran dentro de la iglesia. La iglesia de los Corintios fue una de las iglesias con más conflictos que hubo en el primer siglo. Es decir, que no solo había de todo tipo de pecados, había muchos problemas en esa iglesia. Y bueno, por eso es que el apóstol Pablo le dirige dos cartas a tal iglesia para que las cosas se ordenaran. Pero algo en relación a las cartas del apóstol Pablo, veamos cómo es que se dirige el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Algo que era común en el apóstol Pablo era la salutación del apóstol, es decir, ese saludo, esa forma en la que saludaba,
Y observamos en el versículo 1, por favor, dice la palabra. Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Observamos las cartas de Pablo y observamos algo muy idéntico. La forma en que saludaba a la iglesia, y lo observamos. Este saludo que vemos en la segunda carta a los Corintios es muy similar al de la primera carta a los Corintios, es muy idéntico en Efesios, Colosenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filimón y Colosenses. Observamos que en la forma en que se dirige a la iglesia, y vamos a analizar estos textos, miren, hay mucha, carne espiritual en ese saludo. Dice la palabra, Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es decir que en la forma que se presentaba el apóstol Pablo, decía, ¿saben qué? Estoy como apóstol, pero es por voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que tomaran en serio la palabra, para que la consideraran, para que estuvieran enterados que lo que él escribía, no escribía por voluntad humana, sino que escribían dirigidos, inspirados por Dios, de tal manera que dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él daba esa presentación, voluntad de Dios. Dios me preparó, Dios me comisionó, Dios me ha otorgado este ministerio. Y el hermano Timoteo. Ahora después dice la palabra a la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto. ¿Por qué es importante aclarar este asunto? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Las iglesias locales, es decir, la iglesia local son aquellos lugares establecidos donde se reúnen gente regenerada y no regenerada, es decir, cristianos y no cristianos, para adorar, para glorificar el nombre del Señor. Ahí envía a Dios ministros que la administren y que edifiquen a la iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque creemos y tenemos, en el mundo hay la idea de que yo puedo adorar a Dios en mi casa. Pero observamos a través de esta carta que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Las iglesias locales son un plan del Señor, salieron dentro del plan de Dios de Corinto. Es decir, que debemos entender que los lugares establecidos por Dios no es un cuento de que se establezca una iglesia, una misión, crezca. De hecho, la palabra misión no aparece en la Biblia, mas sin embargo, lo que sí observamos son las iglesias locales. Dice la palabra a la iglesia de Dios que está en Corinto. Solo por mencionar, sé que has leído la palabra, ¿alguna otra iglesia local que había en la iglesia primitiva? ¿Qué otra iglesia local había? Iglesia en Jerusalén, en donde se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos del Señor. En Antioquía, es decir, en Éfeso, en Corinto, había iglesias locales. Es decir, un lugar determinado, establecido para adorar al Señor. Ahora, ¿cómo es que se formaba esa iglesia? Bueno, el apóstol Pablo era quien Dios lo usaba para levantar iglesias, es decir, que se iba a evangelizar. En cuanto había un grupo ya de gente que creía en el Señor, se reunían en cierto lugar y así comenzaba una iglesia. Así comenzaban las iglesias, con unas cuantas personas que creían en el Señor. Es decir, que eso es un plan del Señor, y dice la palabra en este mismo texto, con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Todos los santos en toda Acaya. Y algo interesante que vemos aquí en el versículo 2, dele lectura, por favor.
Vamos a darle lectura otra vez fuerte. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay algo bien sabroso espiritual, hermano. Miren, el apóstol Pablo en la forma de dirigirse a las iglesias locales mencionaba una serie de cartas. Y observe qué palabras, qué profundidad tienen sus palabras. Gracia. Gracia y paz. ¿A quiénes? A vosotros. Observemos las palabras que salen de un cristiano maduro. Las palabras que salen de un anciano, de un hombre de Dios. Gracia y paz a vosotros. Y vamos a analizar qué significa gracia y qué significa paz. Gracia. Estaba viendo la concordancia Strong, dice, gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, escuche bien, gracia, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Lo que está diciendo el Señor aquí, y con la palabra paz se deriva de la palabra griega eiro, unir, eirene, prosperidad. Es decir que observe las palabras, la raíz de lo que decía el apóstol Pablo, cuando decía gracia y paz, que la influencia de Dios sea en tu corazón. Escuche bien, que la influencia de Dios sea en tu corazón y su reflejo del mismo Dios sea en tu vida. Y cuando dice paz, significa unir, que vivamos una vida tan estrecha con el Señor, de tal manera que haya esa influencia en nuestro corazón y que demos reflejo de nuestra vida. Gracia y paz. Que la influencia de Dios sea en tu vida. Ahora, ¿será las palabras del apóstol Pablo serían como comúnmente lo hacemos? Un Dios te bendiga. Salían de un corazón sincero, hermanos. Amén. Que la gracia del Señor sea en tu vida. Que verdaderamente dice que hay una influencia divina en ustedes. Un reflejo de Dios. Una unidad con Dios. ¿Por qué? Porque era importante decir paz. Porque si había una unidad con Dios, indudablemente hay paz. Amén. Cuando hay una relación estrecha con Dios, hay paz. Y bueno, Pablo anhela que la gracia de Dios y que la paz de Dios sea sobre los hermanos de Corinto. Pero pregunta, ¿pero la iglesia de Corinto estaba en problemas? La iglesia de Corinto estaba en problemas. ¿Cómo desearle buenas palabras a una iglesia que está en problemas? Bueno, es que las palabras salían de un corazón de un anciano maduro, de una persona madura espiritualmente. Y lo que él anhelaba es que la gracia de Dios fuera en los hermanos, que la paz de Dios fuera con los hermanos. Pablo amaba a los hermanos de las iglesias y les amaba y siempre les saludaba con estas palabras. Por eso mencionaba varias cartas donde aparece este mismo saludo, que el anhelo de Pablo es que Dios influyera en sus vidas. Dios te bendiga. Hay una bendición allá en el Antiguo Testamento. Dios te bendiga ahí, te guarde y haga resplandecer ¿qué? Su rostro sobre ¿quién? Sobre ti. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estas palabras. Gracia y paz. Aquí la pregunta, hermano. Gracia y paz. ¿Qué le deseas al hermano de al lado? Pablo le deseaba que la gracia de Dios fuera en ellos, que la paz de Dios fuera en ellos. Pero ¿qué anhelamos en los hermanos? ¿Les deseamos la gracia y la paz de Dios? ¿Qué es lo que anhelas del hermano? Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Y lo cierto es que anhelamos que Dios te bendiga, principalmente en lo espiritual, que seas transformado y que reflejes el amor de Cristo
que reflejes al mismo Cristo en tu persona. Y ese anhelo no es de uno, ese anhelo es el mismo anhelo del Señor, que reflejemos la influencia divina. Ese es el plan del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que verdaderamente reflejemos al Señor. Es lo que el apóstol Pablo hacía. En ese saludo les deseaba lo mejor. Les decía, sí, están en problemas y todo, pero lo primero que le decía, Señor, bendícelos, Señor. Bendícelos. Que la paz sea en ellos. Dales de tu gracia. Eso es lo que había en el apóstol Pablo. En el apóstol, y observamos que se lo dirigía a una iglesia en conflicto. Pablo amaba la iglesia. Amaba la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha observado que Pablo en todas las cartas de la Biblia se exprese mal de los hermanos? Hablando de hermanos cristianos, obviamente de los cristianos. Porque hay ciertos pasajes donde a varios los entrega a Satanás, pero ciertamente una persona que él entregó a Satanás, pues no era del Señor. No encontramos a Pablo dirigiéndose a los hermanos de una forma grosera, deseándoles el mal. ¿Qué le deseas a los hermanos? ¿Les deseas la bendición de Dios? Amén. Deseales, ora por ellos, pídele a Dios por ellos. El apóstol Pablo lo hacía, era una persona que amaba la iglesia, es decir, que no hablaba de su iglesia, no hablaba, ¿saben qué? No se pasaba diciéndoles a los de Éfeso, oye, los de Éfeso, ¿qué creen? La iglesia de Corinto están en fornicación, están en hechicerías, están en adulterio, están en divisiones. No se la pasaba regando y comunicando lo que no tenía que comunicar. Pero eso es lo que hace una persona madura, una persona espiritualmente que está enfocada en el Señor. No habla ni de su hermano, no habla ni de su hermana, no habla de su iglesia, porque entiende que la iglesia es del Señor. Amén. Es lo que dice primero a los Corintios. La iglesia, ¿de quién? De Dios, que ¿dónde está? En Corinto. Es decir, que se enfocaba solo en lo que se tenía que enfocar. Pero ese era el apóstol Pablo. Porque amaba la iglesia y anhelaba que fuera prosperada. Él tenía la confianza de que la iglesia iba a ser prosperada espiritualmente. Él esperaba un cambio en ella y por eso le escribía las cartas. Versículo 2, dice la palabra: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después, ¿qué dice? Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahora observemos, del versículo 2 al versículo 3, hay tres virtudes de Dios. Va de nuevo. Dice, versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordia y Dios de toda consolación. Pregunta. El Dios de Pablo era un Dios de gracia, era un Dios de misericordia y era un Dios de consolación. Preguntan, ¿es el mismo Dios en el cual has creído? Ese era el Dios de Pablo. Era un Dios que en él había gracia, en ese mismo Dios había misericordia y en ese mismo Dios había consuelo. Gracia. Es decir, que Dios te da algo que no merece, que te da algo inmerecido. Misericordia, que te levanta cuando te ve caído. Consuelo, que fortalece tu corazón cuando estás angustiado y afligido.
Ese es el mismo Dios, ese es el mismo Dios que tenemos nosotros, hermanos. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios de consuelo. ¿Sabes por qué aparecen estos textos aquí? Y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Por qué el Señor nos muestra en la segunda carta a los Corintios un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios de consuelo? Porque esas virtudes es decir, que te las puede compartir. Estas virtudes del Señor te las comparte. Es decir, que Dios te comparte para que también tengas de esa gracia. Gracia, ¿qué dijimos que era? Que te comparte algo que no mereces. Misericordia, que te levanta cuando estás caído. Y consuelo, que fortalece tu corazón cuando estás angustiado. Ese es el Dios de Pablo. ¿Y qué creen? Pablo aprendió de Dios. Pablo aprendía de su Dios. Es decir, que el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, puede llegar a ser, a dar gracia, a dar misericordia y a dar consuelo. Pero eso es lo que aprendió el apóstol Pablo. Los problemas, hermanos, en la vida son parte de un proceso. Pero pregunta, ¿hemos aprendido a dar gracia? ¿Hemos aprendido a ser misericordiosos? ¿Hemos aprendido a dar consuelo? Y vamos a seguir observando estos textos. Versículo 4. Segunda a los Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, ¿qué? Aquí está lo bueno. El Señor te ha dado gracia, no mereces la salvación, pero te la ha dado para que aprendas y para que aprenda también yo a que debo hacer lo mismo. El Señor te ha extendido de su misericordia, pero no solo es para que tengas la misericordia de Dios, sino que también ¿para qué? Para que la compartas a otros. El Señor te ha consolado muchas veces, amén. A mí me ha consolado muchas veces. Pero ¿por qué lo ha hecho el Señor? Para que también nosotros consolemos a los demás. Aquí la cuestión es, ¿estás consolando? ¿Consuelas a los demás? La gracia, ¿le das algo a alguien más aunque no se lo merece? Todavía vivimos, hermano, todavía actuamos carnalmente. Es decir, si Él me la hace, Él me la paga. Ese es el mensaje del Señor. Ese no es el mensaje del Señor. El mensaje del Señor me hizo mal, no le voy a pagar mal por mal. Pero ¿quién hace eso? ¿Saben quién hacía eso? El apóstol Pablo. Pagaba un mal haciéndoles un bien. Porque él entendió cuál era el plan del Señor. He recibido gracia de Dios, pues gracia comparto. He recibido misericordia, por misericordia comparto. He recibido consuelo de parte de Dios, pues consuelo voy a repartir. Pero eso es lo que hace una persona que ha crecido en la fe, que ha entendido el plan del Señor. La palabra consuelo significa llamar cerca, alentar, animar, confortar, consolar, el cual nos consuela, dice la palabra, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros que consolar a los que están que en cualquier tribulación. Si mi enemigo está en tribulación, ¿qué me ha enseñado el Señor a hacer? Hacerle bien, hermanos, amén. Si mi enemigo está en tribulación, me ha enseñado el Señor a pasar de largo como el sacerdote y el levita, o me ha enseñado a que sea como el samaritano, a extenderle mi mano. El Señor nos ha enseñado a ser misericordiosos.
El Señor nos ha enseñado a consolar, dice la palabra, para que podamos también nosotros consolar. Cuando una persona está destrozada, está triste, está desconsolada por un problema, ¿crees que es la voluntad del Señor seguirlo aplastando? Ese es el plan del Señor, ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de Cristo. No es restaurar, animar, fortalecer, ser misericordioso. Oye, pero me trató mal. ¿Y a ti qué? ¿Acaso somos Dios para emitir juicio? ¿No habrá uno, dice Romanos 10:12, que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo? Hay una tarea que solo le corresponde a Dios. Y a veces nos atribuimos asuntos que no nos corresponden. Así que hermanos, no sé en qué Cristo has creído, pero si es en un Cristo que sigue pasando por algo y no les tiende la misericordia, que a la persona destrozada, en vez de fortalecerla y consolarla, la sigues machacando, la sigues destruyendo, entonces no sé qué Cristo has creído, pero el de la Biblia es algo maravilloso. Amén. El de la Biblia, ¿sabes qué? Te ha dado de su gracia. ¿La mereces? No. Ese es el Jesús que creemos. Te ha extendido de su misericordia. Cuando estás caído, te ha levantado. Y en cada problema te consuela. Ese es el Dios de la palabra. El apóstol Pablo entendió bien. Y nos motiva, nos inspira a seguir su ejemplo. Me trató mal, sí. Que el Señor se encargue de él. A Dios lo que es del Señor. Una persona que no les tiende de su gracia al hermano, a la hermana, no ha aprendido de la palabra. Porque Dios es un Dios de gracia. No merecemos nada de Él. Incluso ya como salvos, seguimos pecando. ¿Y qué creen? El Señor nos sigue perdonando. Eso es gracia. Nos da lo que no merecemos. El Señor en cada momento de tristeza, en cada momento de nuestra vida, de aflicción, de lágrimas, Él siempre sigue consolándonos porque tiene un propósito. Dice la palabra en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos consuela, misericordia, nos tiene de su gracia. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué el Señor hace todas estas cosas por nosotros? Ahí viene la respuesta. ¿Para qué? Podamos también nosotros que consolar a los que están en cualquier tribulación, en cualquier problema, en cualquier aflicción, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sembremos gracia. Es decir, aun cuando la gente no te trate bien, eso es la gracia, dar lo que no se merece. Seamos misericordiosos. Consolemos a los demás. ¿Saben por qué? Gálatas 6:7, por favor. La vida es una buena ocasión para sembrar lo que queremos cosechar. No pierdas el tiempo. No perdamos el tiempo. Miren qué dice la palabra en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. ¿Quieres cosechar misericordia? Siembra misericordia. ¿Quieres cosechar gracia? Siembra gracia. ¿Quieres cosechar consuelo? Siembra consuelo. El Señor no puede ser burlado.
Si no sembramos estas tres cosas, el Señor te va a refrescar y me va a refrescar la memoria cuando esté en un problema y me va a hacer recordar lo que hice. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha hecho recordar cosas de hace varios años, ya cuando empezaba a ser cristiano. Y no sé si a ti te ha pasado, pero hay cosas que te vuelven en sí y dices, esto me está pasando, y recuerdas que eso mismo hiciste hace varios años. Sembremos cosas que el Señor quiere que sembremos, hermanos. Amén. Si quieres cosechar cosas buenas, cosecha cosas buenas. Es un tiempo de sembrar. Aún hay tiempo de sembrar. No perdamos el tiempo. ¿Merece el hermano Juan Carlos estar en una iglesia local? No merece eso. ¿Merece usted estar en esta iglesia? No lo merece, pero eso es gracia. Estamos aquí por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad. No merecemos. Cuando aprendemos quién es Dios, oye, el mal que ha hecho, dale gracias. Si Él sigue insistiendo en lo malo, haciéndote daño, bueno, hay un Dios que es justo y Él se va a encargar. Pero tú extiéndele de su gracia. Es, por ejemplo, en forma de ilustración, en un restaurante, por ejemplo, si hay el mesero no te atiende como tú querías. Lo típico que puede surgir al momento, bueno, pues no le vamos a dar ¿qué? Propina. Y ahí viene la gracia. Gracia es, voy a darle propina. No se lo merece, pero aquí te va. Pero ¿quién hace eso? En este tiempo, ¿quién lo hace? Dar algo cuando no se lo merece. Eso es gracia, hermanos. Amén. En forma de ilustración. Y bueno, no pasemos por alto al hermano, a la hermana. Y hablando de esa gracia también, oye, tu esposo no te dio el completo de la semana, ¿no? Pues nada más va a comer tres días a la semana. Pues a ver qué hace. Como esposa, oye, no te dio de comer, ámala, respétala. Quizá no, en parte no mereces atención, pero eso es la gracia. Con un jefe de trabajo, en tu trabajo, es muy déspota el jefe, te trata mal, te saca fuera del horario. Trátalo bien. Déjale al Señor, que se encargue el Señor. Que se encargue el Señor de las cosas. Igual en la iglesia, sé misericordioso con el hermano, con cualquier hermano de la iglesia, llámese líder, llámese pastor, extiende tu gracia. Si quieres gracia, extiende gracia. Si quieres misericordia, sé misericordioso. Si quieres consuelo, consuela también. Consuelo significa fortalecer el corazón, animar, ayudar a salir adelante. Versículo 5, primera a los Corintios 1:5. Perdón, segunda a los Corintios 1:5, bien, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice el apóstol Pablo, así abunda también por el mismo Cristo que nuestra consolación. Así dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, por amor al Señor, Él sufría, padecía, maltrato, vituperios, difamaciones, golpes, sufría muchas cosas, pero su consuelo venía de Cristo. Su consuelo venía del Señor. Lo mismo nosotros. Quizá el hermano, la hermana, quien sea, o en el trabajo te traten mal, trátalos bien. Y tu consuelo va a venir de parte de Dios, así como lo vino en el caso del apóstol Pablo, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo ¿quién? Cristo, nuestra consolación. Por el mismo Señor abunda la consolación. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es decir, afligidos, acongojados, ¿es para qué? Para vuestra consolación y salvación.
Aquí la palabra salvación se refiere a la solución del problema. No es a la salvación personal. Pero si somos atribulados, si somos afligidos, acongojados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El apóstol Pablo aquí está animando a los de Corinto que también padezcan por amor al Señor. Tal como él había sido consolado, ellos también iban a ser consolados. Aquellos hermanos a los que tenían problemas. Salvación, rescate, seguridad, liberación. Versículo 7, todos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. José Luis, ¿ha sido consolado por Dios? Amén. Ha sido consolado por Dios. Ahora, ¿por qué el Señor le permite o nos permite pasar problemas? Para que también nosotros consolemos a los demás. Si hubiera otra persona con un problema similar al de José Luis, creo que sería más efectivo si va José Luis a que si voy yo. Porque ya pasó ese problema. Y con la palabra lo fortalece, lo anima y le ayuda a salir adelante. Por eso pasamos problemas. Los problemas son un plan del Señor, son un proceso del Señor para su gloria y para su honra, para ayudar a los demás. Y aquí en el versículo 7 dice, y nuestra esperanza, pregunta, ¿quién es nuestra esperanza? El Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Respecto de vosotros es que firme. ¿Por qué es firme? Porque es la roca, es firme. Es decir, que Dios siempre te va a extender de su esperanza. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así que, hermanos, ¿cuál es el mensaje? Extiende de la gracia a los demás, porque ese es el plan del Señor, para que también consueles a los demás con tu gracia, con la misericordia y con el consuelo. Pasamos en una serie de problemas, pero no es para que te quedes ahí, sino para que seamos bendición a los demás. Por eso es que el Señor nos permite pasar problemas, aflicciones, congojas, para ayudar a los demás. Y recuerda siempre, hermano, hay que sembrar lo que queremos cosechar. Si tú siembras discordia, siembras murmuración, bueno, no se espante cuando esté cosechando por montones. Amén. No se espante. Disponga en su corazón cambiar esa actitud. Ya estuvo bien. Ya es hora. Ya es tiempo. Cristo viene. Que nos encuentre sembrando cosas buenas, hermanos. Amén. Y si no nos encuentra sembrando cosas buenas, por lo menos que nos encuentre arrancando lo que un día sembramos de nuestra vida. Arrancando esa hierba mala, esa maleza que está ahogando el trigo. Por lo menos que nos encuentre arrancando eso que estamos cosechando. Pero que no nos encuentre sembrando más hierba mala. El Señor quiere que extendamos la gracia, misericordia y consolación. Cristo viene pronto, pero ¿cómo quieres que te encuentre? ¿Sembrando gracia, misericordia, consolación? ¿O diciendo ojo por ojo y diente por diente? Y en el caso de la misericordia, pasando por alto como aquel levita y aquel sacerdote. O en la consolación, que en vez de ayudar, fortalecer y animar, humilles, destroces y hagas pedazo a una persona que ya está en aflicción. Que cada quien coseche lo que siembra. Amén. Vamos a orar. Bendito y amoroso Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana. Y gracias, Padre, por estos textos, Señor. Los problemas son un plan, un propósito de usted, Señor, con la finalidad de ser de consolación a los demás. Atenderles de la gracia, Señor, de la misericordia
y de la consolación tal, Señor, como usted lo ha hecho con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Permite, Padre, que si tenemos que arrancar la maleza que hemos sembrado, Señor, que así sea. Ayúdanos, Señor. No somos perfectos, somos débiles. Ayúdanos a limpiar, Señor, el trigo y que solamente permanezcan cosas buenas, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre, de tu ayuda y de tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga, hermano.